Hoy estamos con Chuse Fernández, quien nos atiende desde Zaragoza. Chuse es, en la actualidad, además de director de la Escuela de Radio TEA-FM y diseñador sonoro en Resonar Producciones, coordinador del proyecto Audible Lab de creación sonora universitaria, y es docente en la Universidad Loyola de Sevilla. Pero en fin, vamos a hablar de ello y de mucho más. Sobre todo, vamos a hablar, Chuse, contigo en una doble vertiente del mundo del documental sonoro. Bueno, bienvenido, primero que nada. Muchísimas gracias, José. Digo en una doble vertiente por una razón. Por un lado está, que le dejaremos para más tarde, su aspecto como autor de documentales sonoros. Escucharemos alguno de ellos, entero o en fragmento. Pero además es porque Chuse Fernández forma parte de un colectivo que se dedica precisamente al documental sonoro, que fue creado, corrígeme si me equivoco, a partir de la Bienal de Radio de México en 2014. Imaginamos que con una reunión que allí tuvo lugar con algunos de los futuros integrantes de este colectivo. Un colectivo que además ha publicado un libro sobre el tema, con artículos de todos, hay que decir, y luego, si puedo, pondré la imagen del libro en sí, que anda por ahí en alguna parte perdida en el escritorio. Pero ante todo, dinos, ¿quiénes integráis este colectivo? Bueno, pues lo integramos un grupo de personas, de entusiastas del sonido, del audio, del contar historias, básicamente, de diferentes lugares de los países de habla hispana en Latinoamérica y aquí en España. Aquí en España estoy yo. La verdad es que podría haber alguno más, pero en este momento estoy yo solo como representante de esta parte del planeta. Y bueno, pues surge, como muy bien has comentado, en unas reuniones totalmente informales, en unas cenas, en las que yo creo que en algún momento incluso tú estuviste por allí, ahí en Zacatecas. No. En Zacatecas ¿No llegaste a estar en aquellas? No, Chuse, porque es que precisamente por eso digo que nos explicaras tú el asunto, porque yo en la de 2014 no estuve. Yo estuve en la Bienal de México de 2000, de 2006 y de 2012, creo. Pero y luego he estado de jurado en algunas, pero no, en esa no, desgraciadamente no estuve, no. Yo recordaba que habíamos coincidido tú y yo allí en alguna bienal. Claro, en alguna ocasión, sí. Bueno, pues surge de una manera, yo creo que casi casual, es decir, en esas típicas cenas después de las duras jornadas de la bienal, en las que estamos en mil y una cosas, nos sentamos alrededor de una mesa. Yo por primera vez, además, allí en la Bienal, y surgen esas conversaciones, ¿no? Está Charlotte de Beauvais, está Fabián Raca, que de hecho Fabián, a quien creo que conocemos ambos, no está integrado en Sonodoc, aunque es un colega y un amigo. Está Francisco Godínez, está Alejandro Cornejo, está Juan Carlos Roque. Está Pita Cortés, que también conocemos. Queridísima y alumna nuestra en una ocasión, en alguna sesión del taller de radioarte que hemos hecho allí en alguna ocasión, sí. Exacto. Y en esas conversaciones surge la idea de aunar esfuerzos. Es decir, cada uno estamos trabajando de una manera u otra en el documental sonoro, en el contar historias a través de lo sonoro, y surge ese vamos a unir esfuerzos. Mira, aquí está. Aquí tenemos, si creo que lo puedes ver, sí. Bueno, lo que es una captura de pantalla, el nombre de este libro. Bueno, pero sigue, por favor. Sí, nada, disculpa. Perdón la interrupción. No te preocupes. Y bueno, surge ahí con la idea de poner en marcha, de alguna manera, una maquinaria con múltiples engranajes, cada uno de ellos desde un país diferente, para lanzar este proyecto común que se denominó Sonodoc. Yo personalmente, aunque participé en alguna de aquellas cenas de conversación, inicialmente no entré a formar parte del proyecto Sonodoc. Pero sí que prácticamente de forma inmediata, y además pues por los contactos que por otras tareas ya empecé a tener, sobre todo con Francisco Godínez y con Alejandro Cornejo, rápidamente empecé a formar parte del equipo Sonodoc. Y la idea era básica, reunirnos de manera presencial siempre que fuera posible,
en algún lugar de nuestros países anualmente para celebrarnos, que pensamos que las formas de contar cosas a través de los sonidos siguen siendo importantes. Y así es como voy a echar mano un poco de la propia página para que no equivocarme cuando hablo de los diferentes foros. El primero se desarrolla en Colombia en el año 2015, después de aquellas cenas y aquellos conversatorios que tuvimos entre todos, y luego anualmente se han ido realizando en diferentes países. En el 16 fue en México, en Chile fue en el 17, el año 18, por alguna causa que no recuerdo, no hubo. Y luego ya sí en Colombia en el 19, en el que además tuve oportunidad de participar presencialmente en Manizales, donde, bueno, de alguna manera reforzamos nuestros lazos de colaboración. Después todos sabemos que en el año 2020 vino la hecatombe del COVID. La pandemia. Y aquello nos forzó a generar, o a acelerar, mejor dicho, las celebraciones de Sonodoc de manera virtual, que de alguna manera nos facilitaba el poder participar todos de una manera más o menos ecuánime, pero también se perdía lo que para nosotros también es fundamental, que es el roce, ¿no? Sin duda, eso es algo impagable y no se debería perder. Exacto. Y de hecho se mantuvieron durante el año 20, el 21, el año 22 también fue virtual, y en el año 23 hicimos una forma híbrida porque nos atrevimos desde Zaragoza y desde Resonar, que estábamos en aquel momento en funcionamiento, organizar en Zaragoza ese encuentro anual de Sonodoc en Zaragoza. Con la desafortunada situación que cuando pensábamos que íbamos a tener presupuesto básico y apoyo también básico por parte de algunas instituciones de aquí para poder traer a algún ponente, poder pues alojarlos adecuadamente, tenerlos invitados adecuados, pues aquello de repente cayó. Mantuvimos la presencialidad en la medida de lo posible con algunos ponentes locales y a través de la virtualidad con otros muchos ponentes desde Latinoamérica, con todos nuestros colegas de Sonodoc. El año 24 se hizo un mix entre Argentina y México. Yo tuve la posibilidad, además, de participar en la sede de México, perdón, en la sede de Argentina, en Buenos Aires. Y ahora estamos ya pensando en este año no 25, que al final no lo hemos podido hacer porque se iba a hacer en Cuba, pero la situación socioeconómica del país y diferentes situaciones que todos conocemos, de gente que apunta a barcos, ya sabemos, pues... Sí, sí. Sí. Cosas bueno, tan divertidas que sí, mejor no hablar. Sí. Las cosas se complicó bastante, de manera que, a cambio, Juan Carlos Roque, a quien tenemos que agradecer la publicación, la realización, la gestión y todo lo que tiene detrás de la publicación de un libro como esta década de historias y sonidos. Que por cierto se puede comprar, ¿eh? Esto que se ve en pantalla yo lo he sacado de Amazon, o sea, no lo digo porque Amazon me sea favorable ni simpático, pero ahí está, se puede comprar. Exacto, y la verdad es que es una buena forma, creo, de conocer el proyecto Sonodoc, de conocer a quienes estamos detrás de él y a quienes tienen interés en seguir pensando que el sonido es importante, que en un mundo tan audiovisual como el que estamos viviendo, cada vez más, el sonido no solo tenemos que seguir reivindicándolo, sino además demostrándonos a nosotros mismos y a quienes todavía no creen del todo en él, la importancia de su uso para contar historias. Por ejemplo, aquí leemos que el documental sonoro se presenta, decís aquí, como un arte que fusiona el periodismo y la creación artística, actuando como un puente hacia la memoria colectiva y como herramienta para construir experiencias de escucha complejas y emocionales. Bueno, eso es el documental sonoro, supongo que para todos, pero particularmente para ti en tu trabajo, ¿qué es el documental sonoro? Porque también tiene referencias, por supuesto, al documental radiofónico, que es, digamos, una parte importante de él, ¿no es así? Así es. De hecho, al final tenemos que pensar que lo sonoro es el paraguas que cubre todo
en lo que interviene el sonido y el silencio. Es decir, cuando hablamos de radiofónico, a chavales de 20 años, pues les va a sonar a chino, pero si le decimos el podcast, van a decir, claro. Claro. Es decir, al final, yo creo que deberíamos de pensar en migrar ese concepto de radiofónico y podcastero y trasvasarlo a lo sonoro. Porque además estoy convencido de que aún vendrán más fórmulas de escucha que trasciendan lo que ahora es el podcast. Y por lo tanto, creo que es importante pensar en ese concepto absolutamente amplio que es hablar de lo sonoro. Y hablando de lo sonoro, supongo que tú estás pudiendo ver, si es que estoy compartiéndolo bien, una página que viene de ti, de SoundCloud concretamente. Es una página en la que tú has colocado algunas obras tuyas, algunos paisajes sonoros tuyos. Lo ves, ¿no? Puedes verlo. Sí, lo veo, paisajes de Cali. Sí, bueno, yo quisiera poner un poco de esto, pero de todas maneras, ya para entrar en tu trabajo, por supuesto, pero de todas maneras, me gustaría que siguiendo con lo que estás comentando, adelantaras que de todo esto que hemos estado hablando, tú has estado hablando sobre todo, podemos encontrar en estos paisajes de Cali, que por cierto están por aquí aludidos en un rico comentario, breve pero bastante rico, de lo que podemos encontrar ahí, en qué lugar se ha colocado el sonido, y sobre todo me gustaría saber los criterios a la hora de grabar, claro está, y de montar aquello, ¿no? Pues lo que vamos a escuchar en este Paisajes de Cali es sencillamente diferentes escenarios, diferentes lugares de la ciudad colombiana de Cali. A la hora de trabajar el documental sonoro, lo hago de otra manera. Esto, al fin y al cabo, no deja de ser un paisaje, sin más. Es como si nos asomáramos a la ventana y dejáramos que el propio paisaje que se está desarrollando en ese mismo momento lo capturáramos. Una fotografía, un pequeño vídeo en el que en lugar de ver escuchamos. Nuestra imaginación tiene que completar la imagen, tiene que completar el escenario. Vemos o escuchamos diferentes paisajes, diferentes plazas. ¿Puedes escuchar, por cierto? ¿Escuchas algo o no? Sí. Vale. Bien, sigue hablando. Es una prueba simplemente. De acuerdo. Entonces es un poco el llegar a un lugar y no intentar recoger lo que está sonando, sino llegar y abrir los oídos. Es decir, cuando tú entras en un lugar, las cosas no empiezan a suceder cuando tú llegas, ya están pasando. Claro. Tú eres un mero espectador de ese momento. Cuando tú apareces, lo que estás haciendo es entrar, como dice Murray Schafer, en esa composición infinita que es la vida, ¿no? Que es la vida en el planeta desde el primer día. Nosotros entramos en un momento, y en ese momento podemos ser instrumentistas o podemos ser simples escuchantes. En este caso, este Paisajes de Cali lo que hace es ubicarse en diferentes lugares de la ciudad y escuchar lo que pasa allí, sin más pretensión, además. Sí, pero lo que evidentemente se desarrolla con cualquier grabación de un entorno sonoro es una especie de corte diacrónico entre tal y tal de lo que está pasando, pero ahí se acaba, digamos. No pretende tener una representatividad del sonido del sitio, supongo. No tanto la representación, sino la captura del momento. Exacto, pero en este sentido, y volviendo con los documentales sonoros, ¿se podría entender que esto es un documental sonoro o por el contrario es un paisaje sonoro? ¿O qué parecido hay entre una cosa y la otra? Vale, yo lo entendería más como un paisaje sonoro porque no estamos aportando nada más que el propio sonido. Es decir, no hay un relato, por así decirlo. Exactamente, hay un relato en cada uno de los cortes cuando de repente puedes escuchar una conversación que amanece y desaparece, o un coche que llega y frena y alguien baja de ese coche. Claro. Es decir, que cada una de esas pequeñas escenas o de esos pequeños paisajes pueden estar narrando una breve historia, pero la intención en este caso no es contar esa historia. La historia aparece en el momento en el que comienzas a grabar
y decides dejar de grabar en otro momento. Cuando tú pones en marcha la maquinaria para crear un documental sonoro, tu intención sí que es, desde el primer momento, contar algo. Y aprovecharte de los sonidos, de los paisajes, de los ambientes, de los testimonios, de los silencios, para narrar esa historia. Esa es la diferencia. Narrar una historia que necesariamente es con sonidos, pero no tiene que ser necesariamente con un texto, claro. Porque puedes en el montaje narrar algo sin necesidad de un narrador o de un locutor. Exacto, que el propio ambiente esté narrando la historia. Tendría muy poco sentido. Claro, tendría muy poco sentido narrar un terremoto. Sí. Vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar un poquito más de esto y luego ya seguimos. Bueno, era un ejemplo, un fragmento de este trabajo tuyo que tú comentabas, por cierto, estos paisajes sonoros de Cali, pero en realidad tú has hecho otros trabajos dentro de este ámbito que vamos a tener ocasión de poner en otro momento. Por ejemplo, como lo vamos a poner en montaje, pero cuando este programa salga, pues será como tiempo real, por así decirlo. Quizás sería bueno, Chuse, que nos des una pista de esas otras dos piezas que vamos a poder escuchar, una de Timisoara, y la otra de ¿dónde? No recuerdo ahora bien el otro paisaje. La otra era de Cuenca, en Ecuador. De Cuenca, Ecuador, efectivamente, sí. Bueno, empecemos por la de Cuenca, Ecuador, porque claro, Cuenca, Ecuador, todo el mundo dice Cuenca, sí, no, pero es Cuenca de Ecuador. O sea, sí, y de hecho, en España son conquenses y en Ecuador son cuencanos. Fíjate. Pero en este caso, con estas obras, estamos adentrándonos también seguimos más en la idea del paisaje sonoro que en la idea del documental sonoro. Quizá esta pieza de Cuenca sea un híbrido entre un paisaje sonoro y un documental sonoro breve, o una pieza de testimonio documental. Y lo digo porque la historia que yo cuento en esta pieza de Paisajes de Cali, más allá de una pequeña introducción que hago al principio, lo demás es todo sonido ambiental, es sonido real, sin tratar, y en todo caso sí, pues mezclado para que tenga una composición más o menos escuchable. Sí, me permito interrumpir para decir una cosa, y es que cuando esto se está publicando, quienes están entrando en esto tienen abajo la posibilidad de escuchar entera la obra que hemos puesto en fragmento antes. De acuerdo. Está la dirección. Bueno, sigue, por favor. Ya, perfecto, disculpa. Bien, entonces, como te comentaba, en esta segunda pieza que vamos a escuchar, en este paisaje de Cuenca, en realidad sí que es más, yo lo llamaría una pieza, como te digo, híbrida, ¿no? Es un híbrido entre documental y paisaje, porque sí que ya intervengo como, vamos a decir, narrador de lo que vamos a escuchar. Y además hay un encuentro muy curioso con un vendedor de nácar que descubro de manera absolutamente casual que es un libre pensador y con su propio lenguaje
plantea unas disquisiciones trascendentales que superan totalmente mi intención, que era sencillamente que me contara qué es lo que estaba haciendo, porque yo no conocía ese tipo de técnicas y me parecían interesantes y además muy sonoras. Entonces, en ese trabajo sí que hay una cierta mezcla entre lo que es el propio paisaje sonoro, escuchar cómo suena una ciudad, Claro. con sus actividades, con sus sonidos, etcétera, pero también al encontrar a esta persona que se convierte en un personaje, pues claro, hay que de alguna manera exprimirlo, ¿no? Es decir, cuéntame, háblame de lo que estás haciendo y háblame, y claro, se explaya y la verdad es que es un auténtico disfrute escucharlo, ¿no? Porque Sin duda, sí, sí. plantea... Yo lo he escuchado, ahora lo escucharán quienes nos siguen, y efectivamente es muy curioso y muy interesante. Sí, te sí. plantea unas cuestiones que probablemente si no lo escuchas ni se te pasarían por la cabeza. Pues vamos a escucharlo. El hecho de viajar en muchas ocasiones excede los parámetros de espacio y tiempo. Uno puede viajar hasta la otra parte del mundo sin moverse de su sillón, y como por arte de magia, podemos hacer 1.000.000 de kilómetros y aún así sentirnos como en casa. Esto ocurre cuando el viajero y el entorno se unen en simbiótica sinfonía, cuando se profundiza en la esencia del lugar, se comprende y acepta. Pomadita de coca, señor, para el dolor de hueso, rodilla, pomada. Sin analizar, sin buscar respuestas que no encontrarán nunca una pregunta acorde. Esto me ha ocurrido en Cuenca, Ecuador. Un viaje, un periplo ciertamente largo desde mi Zaragoza natal, en el norte del sur de estas Europas tan poco dadas últimamente a comprender al visitante, que tanto parece querer cerrarse en sí misma, sin recordar que una de las grandes virtudes que hemos tenido los europeos es la capacidad de mezcla, de aprendizaje constante de lo lejano. No, es un color típico. ¿Son las damas de Cuenca? Son las damas sin rostro, se llaman damas sin rostro, ajá. Estas son, como decir, antes había una santa, se llamaba Santa Lucía, y en honor a ella son estas damas. En honor a ella son estas damas, que representan la felicidad, el amor, la paz, la bondad, la piedad. Ajá. ¿Y por qué unas sentadas y otras de pie? Es que cada una tiene su significado. Por ejemplo, la que está así está pidiendo piedad. Ajá. La otra es amor, bondad. Esta es bondad. La que amor está y felicidad, sentada. la de arriba, sí. Estás feliz. Sí. Es en honor a una santa que hubo aquí en Cuenca, era Santa Lucía, que un señor se enamoró de ella y ella, como estaba consagrada a Dios, ella se sacó los ojos para darle al ser amado. Y por eso son las damas sin rostro. Ajá. Ajá. Sí, porque ella no pudo amar, o sea, así al humano, sino era consagrada a Dios. Cuenca me ha sorprendido por muchas cosas, pero sobre todo por sus sonidos humanos, sus voces, su identidad andina, sus colores, su gente. Y entre esas gentes que pueblan pequeñas y grandes plazas, esquinas y calles, uno se encuentra con pequeñas grandes historias, como la de este hombre, instruido y locuaz, que fabricaba junto a la Catedral Nueva de Cuenca unas curiosas cremas de concha de nácar, aunque más bien parece esto una excusa para lanzar desde allí sus discursos, que desde luego tienen su buen fondo de verdad. Eso, ¿sabe qué? Le digo una cosa. Nosotros, primera persona yo, tercera persona yo y cuarta persona yo. Discúlpenme, yo soy medio idiota. Idiota significa mentalidad infantil. Mientras uno investiga más idiota se vuelve, más bobo se vuelve más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El globo terráqueo está compuesto por norte, sur y este y oeste. El 50% de agua salada y el 25% de agua dulce. ¿Qué dice anatomía? Que las 3/4 partes del cuerpo humano es agua y una es sólido. Y le voy por apuesta a usted y a usted y a usted. ¿Cuánto estamos de la fecha?
¿Cómo, perdón? ¿Cuánto estamos de la fecha? Hoy es 26 de enero. 26, multiplicado por 3. 3 por 6, 18, 3 por 2, 6, 1, 7, 78. 78, ¿no es cierto? ¿Usted ha consumido 78 litros de agua hasta la fecha? No. Mucho más. No. ¿Cómo si está reseco los labios? Es fácil. Cuando los riñones están secos, de esto, Sí. esos labios están mojados. Hágame el favor. ¿O no? Sí. ¿Sí o no? Sí, el médico es ladrón. ¿Qué hace? ¿Ve el Kuski? No hay que operarlo con el cuento chino. ¿Y por qué? ¿De dónde nace la enfermedad? Es por lo que no purgamos. Eso es toda la pendejada. ¿O no es así? Pequeñas grandes historias que uno se encuentra a poco que quiera escuchar allá donde vaya. A 15.000 kilómetros de tu casa o a la vuelta de la esquina. Ahora, esto Lo de mismo aquí, da. si yo exprimo limón La aquí, cuestión al sereno tengo crema, es abrir un día bien para los otro, oídos en una taza, ¿ya? y escuchar. Espero que me sepan disculpar un ratito. Sí. No, un ratito, un momento. Es que la ignorancia está... Cuando tenemos la mentalidad más reducida, Sí. tenemos una mentalidad muy reducida. Cuando vean, miren, esto debíamos hacer. Estoy andando y no, ya vengo, ya lo hago. Por eso que vivo del pago. Sí. Sí, ya hay espacio. Sí. Entonces, por eso me enfado. Por eso vivimos atrasados en Latinoamérica. Sí. Yo soy contador público, años de economía, sé muy bien. Por eso, o sea, nací flaco, pero tengo una mentalidad. Frita con mote, papa, colar y avena. Frita con mote, papa, colar y avena. Postales sonoras. Sonoimágenes de resonar. Frita con mote, papa, colar y avena. Bueno, Chuse Fernández con este trabajo nos ha acercado de una manera muy personal, por supuesto, a Cuenca de Ecuador, los cuencanos, como él decía, nada que ver con los conquenses de aquí de Castilla-La Mancha, pero tenemos todavía tiempo para escuchar otra pieza más tuya, esta de Timisoara. Cuéntanos un poco por qué y cómo vino esta grabación y este trabajo, que también te pregunto, ¿está en el campo más del paisaje sonoro, más o menos en el campo del documental sonoro, que es en el fondo de lo que también estamos hablando aquí? Pues sí, y de hecho esta tercera pieza entroncaría ya con las técnicas en las que estoy trabajando en los últimos años, que son las técnicas de sonido inmersivo, de sonido binaural. Las piezas anteriores eran grabadas con grabadoras estereofónicas convencionales, pero esta ya está grabada con una grabadora binaural. Es en Timisoara porque en el año 2023, cuando se hace esta grabación, el Arts Council de Londres, a través de Jonathan Banat-Lava y otras personas, me llaman para impartir unos talleres de sonido binaural dentro del programa Synchromés que organizan todos los años. Allí además tengo la fortuna de coincidir con David Thomas, sonidista y el responsable de paisajes sonoros de BBC 4, con el que empatizo inmediatamente por nuestras formas poco ortodoxas de trabajar el sonido. Recuerdo una anécdota curiosa, y es que estábamos hospedados en una residencia estudiantil y una tarde de domingo se nubla, empiezan a sonar rayos y truenos, empieza a caer una tormenta y nos encontramos en el hall, cada uno con nuestros dispositivos. Claro, buscando un lugar en el que grabar aquello, ¿no? Dice, de mi casa. O sea, claro, es lógico, es estímulo-respuesta. Exacto. Y nos miramos diciendo, pues es verdad, estamos los dos igual de locos, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy interesante. Yo no conocía Timisoara, me pareció una ciudad muy, muy sonora.
Y además coincidió, la grabación está hecha en el inicio de una misa ortodoxa en la catedral de la ciudad. En un paseo peatonal muy bonito, con unos jardines, con terrazas. Entonces, ese tránsito entre lo lúdico y lo espiritual, la iglesia abarrotada, había más gente fuera que dentro, con unas pantallas gigantes y unas megafonías exteriores totalmente fuera de lugar, en realidad. Pero ese testimonio a mí me pareció muy interesante a la hora de registrar. Esto también es un paisaje sonoro, aquí no hay una narración, pero sí que de alguna manera es un documental sonoro, o mejor dicho, es un documento sonoro. Sí, claro, sí, es verdad. De todas maneras, hay una cosa antes de pasar a escucharlo, porque tú nos has facilitado, ya veíamos alguna fotografía que tú nos has facilitado, simplemente ilustrativa, de Cuenca, en lo que hemos escuchado antes, pero también nos has facilitado algunas fotos de Timisoara, que suponemos que has hecho tú mismo. Pero la cuestión es, ¿hasta qué punto podría decirse que algunos no documentales, porque ahí existe la idea de la narración, etcétera, pero los paisajes sonoros, algunos, por ejemplo, de alguna manera es como un documental visual sin imágenes y tendríamos que imaginar o tendríamos que suponer o hay una especie de no sé, como de sinestesia que nos debería llevar un poco a la visualidad. Tú cuando escuchas esto estás viendo, por supuesto, lo que había allí en el momento que lo grababas, o ya has pasado completamente a lo puramente sonoro. No, en este caso, además, al ser una grabación binaural, sí que tuve muy en cuenta el punto aquí. Es decir, me interesaba saber en qué posición colocaba la grabadora para que los sonidos registrados estuvieran en su ubicación correcta. Claro, correcta respecto al plano de sonido, porque no hay una imagen que te diga esto es arriba y esto es abajo. No, precisamente. Eso está claro, o sea, esto es clarísimo y además me parece muy buena esa apreciación, porque el sonido te da algo que la imagen visual no te da, porque normalmente tú miras así, plas, en estereoscopía como mucho, pero en una dirección. Sin embargo, la binauralidad te da otro tipo de proyección y el estéreo, bueno, también en principio y sobre todo la mezcla. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es si lo representado con el sonido de alguna manera echaría en falta lo que no vemos. Algo que se sugiere pero que no está. Pues yo creo que no. Y precisamente esa es una de las virtudes que a mí personalmente, a la hora de hacer grabación de paisaje y aplicarla a documental sonoro o a simple ambientación o paisajismo sonoro, me aporta la binauralidad del sonido, mal llamado 360. Es la ubicación, la colocación de esa grabadora para colocarla en la posición correcta hace que cuando tú estás escuchando esa grabación, lógicamente con auriculares, la percepción es total. De manera que hay un delante y hay un detrás. Es decir, tú estás escuchando en esta grabación de Timisoara. Hay un relieve. Exacto, sí, un relieve y un posicionamiento. Estamos escuchando en la parte posterior las voces de la gente que está, sobre todo con niños pequeños, disfrutando del paseo peatonal. Además hacía una buena mañana, estaba nublado pero no hacía calor, estaba bien, niños jugando, gente tomándose sus vermús en las terrazas, y enfrente, delante de ti, tienes un paisaje que es totalmente opuesto al que tienes en la parte de atrás y que tú reconoces detrás de ti, gracias a la binauralidad. Si no, estarías escuchándolo en el mismo plano principal. Delante o detrás no, izquierda-derecha como mucho, pero no tendrías esa posición delante-detrás. Efectivamente. Y además, casualmente hay una frontera entre esa parte posterior, vamos a decir, lúdica, atea, con esa celebración religiosa frente a ti. Y es una calle en la que transitan coches que te vienen de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, pero que además puedes reconocer cómo va viniendo, y a lo mejor este se para aquí o gira hacia atrás o viene por detrás y vuelve hacia adelante. Esa binauralidad, si escuchas con atención, te ubica en un espacio, no te ubica en un lugar
con mano derecha, mano izquierda, te ubica alrededor de ti todo lo que tú estás escuchando. En un espacio tridimensional. Pues vamos a escucharlo ya, Chuse, si te parece. Timișoara es una ciudad rumana situada en el noroeste del país, muy cerca de Croacia y Hungría. Allí prendió la mecha de la revolución de 1989 que provocó la caída de Nicolae Ceausescu. 4 décadas después, Timișoara es una ciudad vibrante, cultural y encantadora. La capital de la región de Banato tiene ese toque único que invita a recorrerla y conocer su historia. La urbe todavía conserva visibles huellas de sus distintas culturas. El Imperio Otomano, el austrohúngaro y el pasado comunista están presentes en su identidad. Fue la primera ciudad de la Europa continental en tener alumbrado eléctrico público, todo un hito que la puso a la vanguardia europea. Esta postal sonora nos muestra una mañana de domingo frente a la Catedral Metropolitana donde miles de fieles ortodoxos asisten a las celebraciones que siguen desde el interior y el exterior del gran edificio. Postales sonoras. Sonoimágenes de resonar. Bueno, pues este era el paisaje sonoro de Timișoara que nos proponía Chuse Fernández a través, como antes señaló,
ese trabajo, de esa toma binaural. Nos queda poco tiempo, hemos hablado de algunas cosas relativas al paisaje sonoro. Nuestro tema era más el documental sonoro, pero una cosa se ha montado en la otra. ¿Te gustaría añadir algo para concluir? Bueno, pues la verdad es que podríamos estar hablando, José, horas sobre esto, porque además somos ambos unos apasionados de todo esto. Yo sencillamente sí que querría comentar que afortunadamente llevo ya 3 cursos impartiendo una asignatura que a mí me sorprendió cuando me invitaron a realizarla, que es la creación de paisajes sonoros, diseño de paisajes sonoros en la Universidad Loyola de Sevilla. Y que además se planteara, aunque ya el curso pasado y sobre todo en este se ha incidido también en que participen en esta asignatura, que es una asignatura optativa de tercero, para el grado del grado de producción musical. Uh-huh. Y ya este curso pasado y en este 2025-2026 se ha ampliado a comunicación audiovisual. Pero a la hora de plantear el uso de paisajes sonoros, me sorprendió muy gratamente que la universidad, en general y en concreto esta, para la que estoy trabajando, pensara en el diseño de paisaje sonoro dentro de un grado de producción musical, con todo lo que eso supone. Sin duda. Por lo que, un poco también como resumen de todo lo que hemos estado comentando, deberíamos de ser positivos respecto al futuro del paisajismo sonoro, del documental sonoro y del audio en general. Sí, creo que de la sensibilización del personal general y corriente, no solamente de los especialistas, por lo que suena, por sentir lo que suena y por percibirlo de alguna manera y por hacerse sensible a ese tipo de realidades. Así es. Entonces, sencillamente querría comentar eso, invitar a todas las personas que nos están viendo y escuchando a que abran bien sus oídos y en algún momento cierren los ojos, con cuidado para no tropezarse o no andar por sitios complicados, y que disfruten de su sentido del oído y que de alguna manera compartan ese entusiasmo por lo sonoro, porque merece la pena. Pues con esta reflexión, sin duda tan interesante, te despedimos, Chuse, y te agradecemos mucho estas y otras cuestiones y, por supuesto, las obras tuyas que han aquí venido enteras o en fragmento, que creo que ilustran también otro aspecto de tu lado, de tu trabajo, de tu creación. Muchas gracias. Muchísimas gracias.